Mi nuera me bloqueó en todo y le prohibió a mi hijo hablar conmigo. Cuando nació el bebé prematuro, el único familiar con tipo de sangre compatible era yo. Llevo 3 días intentando escribir esto y cada vez que empiezo me tiemblan los dedos sobre el teclado. No sé si lo que siento es alivio o culpa o algo que todavía no tiene nombre. Supongo que necesito contarlo todo desde el principio, porque si solo cuento el final, parece un milagro bonito. Y esto no fue un milagro bonito. Esto fue 20 años de una familia rompiéndose, una traición económica que casi me destruye, una nuera que me arrancó a mi hijo de las manos y un bebé que nació antes de tiempo y que sin saberlo lo cambió todo. Me llamo Graciela, tengo 61 años, soy viuda desde hace 8. Trabajé toda mi vida como secretaria en un despacho de abogados y cuando mi marido Ernesto murió, me quedé con la casa, algunos ahorros y 2 hijos adultos que, según yo, lo eran todo para mí. Hablo de Rodrigo, el mayo Ere, que tiene 34, y de Fernanda, la menor, que tiene 31. Rodrigo siempre fue el que se parecía a su padre encallado, terco, leal, hasta que algo lo lastimaba y entonces se convertía en una pared de concreto. Fernanda es más como John, explosiva, emocional, a veces demasiado honesta. Los dos son míos y los dos los amo con una intensidad que a veces me asusta. Pero esta historia es sobre Rodrigo y sobre Valentina, su esposa, y sobre todo lo que se rompió entre nosotros durante casi 3 años. Para entender lo que pasó con Valentina, tengo que contarles primero lo que pasó con el dinero, porque todo en esta familia absolutamente to-do empezó con el dinero. Cuando Ernesto murió, nos dejó la casa familiar en la que yo todavía vivo. Una pequeña parcela en las afueras de la ciudad que había heredado de su padre y un seguro de vida que, después de pagar deudas, dejó algo más de 400,000 pesos. No es una fortuna, pero en ese momento, para mí, era la diferencia entre tener un colchón o no tenerlo. Ernesto había dejado todo a mi nombre con la intención explícita de que yo lo administrara y, cuando llegara el momento, lo dividiera entre los 2 hijos de forma equitativa. Eso quedó dicho en voz alta, frente a ambos. En la misma noche que lo enterramos, no hubo testamento formal porque Ernesto era de los que creía que los papeles dividían a las familias. Durante el primer año de viudez, Rodrigo me apoyó mucho, venía a verme los fines de semana, me acompañaba al médico, me ayudaba con cosas de la casa. Fue en esa época cuando conoció a Valentina. La trajo a cenar una noche de noviembre, 3 años después de la muerte de Ernesto, y recuerdo haberla mirado y pensar: es bonita, es inteligente, pero hay algo en sus ojos que no descansa en una inquietud, como si siempre estuviera calculando algo. Me esforcé. Juro que me esforcé. La invitaba a comer, le preguntaba por su trabajo, por su familia. Intenté incluirla en las cenas navideñas, en los cumpleaños, pero Valentina siempre mantuvo una distancia exacta, lo suficientemente cordial como para no ser grosera, lo suficientemente fría como para que yo nunca pudiera sentir que era bienvenida en su mundo. Rodrigo lo notaba, creo, pero nunca lo nombró. Él es así, prefiere la paz ficticia al conflicto real. El problema serio empezó 18 meses después de que se casaran. Rodrigo me llamó un martes por la tarde. Yo estaba preparando la cena, tenía las manos llenas de harina porque había decidido hacer empanadas. Una estupidez en retrospectiva, porque lo que me dijo después me quitó el apetito por semanas. Me dijo que él y Valentina habían encontrado un departamento
que querían comprar, que era una oportunidad única, que el mercado estaba bien y que necesitaban capital inicial para el enganche. Me dijo que la cantidad que necesitaban era 150,000 pesos. Y entonces hizo una pausa y dijo: Anma, ¿tú sabes que hay dinero guardado que en algún momento sería para Fernanda y para mí? Solo te estoy pidiendo mi parte anticipada. Sentí un frío en el estómago que no tenía que ver con el invierno, no porque la solicitud fuera descabellada, sino por cómo estaba planteada. No era una pregunta, era una declaración, como si el dinero ya fuera suyo y yo solo fuera la persona que lo custodiaba. Me senté en la silla de la cocina con las manos harinosas y le dije que necesitaba pensarlo, que eso implicaba hablar con Fernanda, que no era tan simple. Él dijo: ¿por qué tienes que hablar con Fernanda? El dinero es de los 240. Y yo le dije: exactamente, Rodrigo, es de los dos. Lo que no le dije en ese momento, porque no quería tener esa conversación por teléfono, era que 3 meses antes, Fernanda me había dicho que quería estudiar una maestría en el extranjero y que había empezado a ahorrar para eso, que si yo podía guardar su parte del dinero de Ernesto intacta por un par de años más, ella lo usaría para la educación. Y yo le había dicho que sí, aunque contara con eso. ¿Ven el problema? Tuve esa conversación con Rodrigo en persona una semana después. Fue difícil. Le expliqué lo de Fernanda. Le dije que dar el dinero en partes iguales al mismo tiempo era lo más justo, que si él necesitaba su parte, ahora yo podía dársela siempre y cuando Fernanda recibiera la suya también en ese momento. El problema era que Fernanda no estaba lista para recibirla. Su maestría empezaba en 16 meses y ella prefería que yo siguiera administrando esa suma para no tentarse a gastarla. Rodrigo se fue molesto, no furioso, pero sí con esa tensión en la mandíbula que heredó de su padre. Y yo pensé que lo habíamos resuelto, que solo era cuestión de tiempo, pero Valentina no lo vio así. No sé qué le dijo Rodrigo cuando llegó a casa esa noche. No sé si lo exageró, si omitió partes, si simplemente ella procesó todo con sus propios filtros y llegó a sus propias conclusiones. Lo que sé es que 3 semanas después, Rodrigo me llamó de nuevo y esta vez la conversación fue diferente. Su voz tenía un tono nuevo, algo más duro, más medido, como si estuviera leyendo de un papel. Me dijo que él y Valentina habían hablado mucho y que habían llegado a la conclusión de que yo estaba favoreciendo a Fernanda, que siempre la había favorecido, que el dinero de su padre también era suyo y que mi negativa a dárselo era una forma de control, que Valentina sentía que yo nunca la había aceptado como parte de la familia y que había llegado el momento de poner límites claros. Yo escuché todo eso con el teléfono pegado a la oreja y una sensación de irrealidad total, como cuando estás en un sueño y sabes que algo no tiene sentido, pero no puedes despertarte. Le dije a Rodrigo: ¿estás leyendo de un papel? Y él se quedó en silencio, y ese silencio lo dijo todo. Le di el dinero 2 semanas después. Los 150,000 pesos que le correspondían, llamé a Fernanda primero, le expliqué la situación, y ella, con esa generosidad que a veces me rompe el corazón, dijo: andáselo. Ma, yo me busco la vida de otra forma. Fernanda consiguió una beca parcial, le tomó más tiempo, tuvo que trabajar más, pero se fue a su maestría. Rodrigo consiguió su departamento. Y yo pensé que las cosas
se habían resuelto, pero hay algo que aprendí demasiado tarde sobre las personas que necesitan construir narrativas de victimización para justificar lo que quieren, y nunca están satisfechas con que les des la razón. Necesitan que además admitas que eras el villano. Eso nunca lo hice. Y creo que eso fue lo que no me perdonaron. Durante el siguiente año, la relación con Rodrigo y Valentina se fue enfriando de forma gradual, pero inexorable. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las invitaciones a cenar empezaron a llegar con más distancia y excusas más elaboradas. En las reuniones familiares, Valentina hablaba con Fernanda y con los demás, pero conmigo mantenía esa cortesía quirúrgica que duele más que el insulto directo porque te deja sin nada que refutar. Rodrigo seguía siendo mi hijo, seguía diciéndome que me quería, pero era un querer de protocolo, un querer de obligación, el tipo de querer que duele más que el odio, porque al menos el odio es honesto. Fue en esa época cuando me enteré, por mi cuñada Rosario, que Valentina había quedado embarazada. Al lo supe de terceros, mi hijo no me llamó para decirme que iba a ser abuela. Me enteré en una llamada casual donde Rosario mencionó de pasada: ¿ya sabrás lo del bebé de Rodrigo? Y yo me tuve que quedar callada para no demostrarlo. Llegué a mi cuarto, me senté en la orilla de la cama donde dormí con Ernesto, 27 años, y lloré de una forma que hacía mucho no lloraba. No de tristeza, exactamente, de algo más oscuro, de la conciencia de que me estaban borrando de la historia en tiempo real. Llamé a Rodrigo esa misma noche. Le dije que me había enterado, que lo felicitaba, que estaba feliz por él. Él fue amable, pero escueto. Me dijo que sí, que Valentina estaba bien, que ya me contaría más cosas. Ya te contaremos más cosas. Como si yo fuera una vecina conocida y no la mujer que lo parió. 2 meses después de eso, intenté mandarle un mensaje a Valentina directamente para preguntarle cómo se sentía, si necesitaba algo, si podía llevarles comida un día. El mensaje quedó con un solo check. No había sido bloqueada todavía, pero el mensaje no fue leído o fue ignorado. En ese universo, la diferencia es la misma. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Era un jueves normal. Estaba en casa, acomodando unos papeles viejos de Ernesto que había dejado en una caja desde que murió y que nunca había tenido el valor de revisar. Sonó mi teléfono y vi que era Rodrigo. Contesté de inmediato, con esa mezcla de esperanza y miedo que se te instala en el pecho cuando hay distancia con alguien que amas. Pero la voz que escuché no era la suya exactamente. Era tensa. Era la voz de mi hijo cuando está tratando de no llorar. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que Valentina y él habían decidido que necesitaban espacio, que la relación entre Valentina y yo había generado demasiada tensión, que por el bien del bebé que venía necesitaban un ambiente tranquilo y que lo mejor era que por un tiempo indefinido, yo no tuviera contacto con ellos. Yo escuché eso y sentí que el suelo desaparecía debajo de mis pies. Le pregunté si podíamos hablar los tres juntos. Me dijo que no, que Valentina no quería eso. Le pregunté qué había hecho yo exactamente. Me dijo que no era cuestión de una sola cosa, que era un patrón, que yo nunca había aceptado de verdad a Valentina. Le dije que eso no era justo, que yo había hecho todo lo posible. Él dijo: "Ma, sé que tú crees eso en esa frase. Sé que tú crees eso". La llevo clavada desde entonces. 2 días después,
Intenté llamarle. El teléfono timbraba, pero no contestaba. Al tercer intento, escuché el tono de llamada bloqueada. Me habían bloqueado. Intenté con WhatsApp, bloqueada. Instagram, bloqueada. Fernanda llamó a Rodrigo para interceder. Rodrigo le dijo que respetara la decisión, que era lo mejor para todos. Fernanda llegó a mi casa esa noche con una botella de vino y los ojos rojos, y nos sentamos en la cocina a no decir nada durante un buen rato. Mi nuera me bloqueó en todo y le prohibió a mi hijo hablar conmigo. Los primeros meses después del bloqueo fueron los más extraños de mi vida, y mira que he vivido cosas. Enterré a mi madre de un cáncer que duró 2 años. Enterré a mi esposo de un infarto que no anunció nada. Sobreviví una crisis económica donde estuve a punto de perder esta casa. Pero esto era diferente. Esto tenía una textura particular, una humillación silenciosa que se te mete en los huesos y no sale con el llanto ni con el enojo, porque el enojo estaba. No me voy a hacer la santa. Había noches en que me acostaba en la oscuridad y sentía una ira tan caliente, tan física, que me ardía el pecho. Pensaba en todo lo que había hecho por esa familia los domingos, cocinando para ellos dos, el dinero que di sin condiciones, las veces que me tragué comentarios de Valentina que me herían porque no quería causar un problema. Pensaba en el dinero del enganche, en que Rodrigo había podido comprar su departamento porque yo cedí, porque Fernanda cedió, porque las dos pusimos la paz familiar por encima de lo que nos parecía justo, y aún así, no fue suficiente. Lo peor no era el enojo. Lo peor era que debajo del enojo vivía algo más vulnerable, más vergonzoso de admitir en la confusión. Porque una parte de mí, una parte pequeña y terrible, se preguntaba si tenían razón. Si yo había hecho algo mal, sin darme cuenta, si efectivamente había un patrón en mi comportamiento que yo no podía ver porque lo vivía desde adentro. Esa pregunta me carcomía de noche. Me levantaba a las 3 de la mañana y me sentaba en la cocina con un vaso de agua y repasaba cada interacción que había tenido con Valentina desde el principio, buscando el momento exacto en que todo se había torcido. A veces encontraba cosas que me hacían sentir culpable, algún comentario que había hecho sobre su forma de cocinar, una vez que llegué a su casa sin avisar, porque quería sorprender a Rodrigo con comida, y Valentina no me abrió la puerta. A veces encontraba cosas que me hacían sentir furiosa, en su forma de interrumpir a Rodrigo cuando hablaba de su infancia, sus comentarios sutiles sobre cómo yo sobreprotegía a mis hijos, la vez que le dijo a Fernanda en voz baja pero audible que las suegras son todas iguales. La verdad, creo, es que las dos teníamos razón en algo y las dos estábamos equivocadas en algo, pero eso solo lo puedo ver ahora desde aquí. En ese momento, yo solo tenía acceso a mi propia herida. Fernanda se convirtió en mi hilo con Rodrigo. Ella lo llamaba ocasionalmente, con cuidado, sin mencionar mis llamadas ni mis mensajes. Me traía pedacitos de información como si fueran contrabando que Valentina ya tenía 7 meses, que habían pintado el cuarto del bebé de amarillo, que Rodrigo había subido de peso y parecía estresado. Esos fragmentos me alimentaban y me destrozaban al mismo tiempo. Quería saber, y al mismo tiempo, cada dato nuevo era un recordatorio de que me estaban pasando por alto. Hubo un momento, creo que fue a los 5 meses del bloqueo, en que consideré seriamente ir a buscar a Rodrigo a su trabajo. Me paré frente al espejo del baño y me miré y pensé, ¿qué tan lejos estoy dispuesta a llegar? ¿Qué significa para mí tener dignidad en esto? No fui a no porque no quisiera, sino porque entendí que si lo hacía,
le daría exactamente el argumento que necesitaban para construir la narrativa de la suegra invasiva, la madre que no respeta límites. Y yo no quería hacer eso, aunque la injusticia me quemara por dentro. Empecé a ir a terapia. Fue Fernanda quien lo sugirió, con mucho tacto, diciéndome que no porque yo estuviera loca, sino porque a veces tener a alguien externo que escucha ayuda a no volverse loca. Fui a la terapeuta. Se llamaba Patricia y era una mujer serena de unos 55 años que tenía la cualidad rara de escucharte sin poner cara de lástima. En nuestras sesiones yo hablaba y a veces terminaba llorando y a veces terminaba furiosa y a veces terminaba las dos cosas al mismo tiempo. Patricia no me dijo que Valentina era una villana ni que yo era perfecta. Me hizo preguntas que no me gustaron. Me preguntó cuándo había empezado a sentir que Rodrigo era más mío que de Valentina. Me preguntó si alguna vez había hecho cosas por Valentina sin esperar reciprocidad. Me preguntó si cuando cedí el dinero lo hice de verdad sin resentimiento o si lo hice esperando que eso lo resolviera todo y me guardé el resentimiento para después. Esas preguntas me tuvieron en silencio durante días. No voy a decir que la terapia me curó ni que llegué a una paz completa. Lo que sí hizo fue ayudarme a separar lo que era genuinamente injusto de lo que era mi propia proyección. Aprendí, con mucho dolor, que yo sí tenía formas de relacionarme que podían sentirse como una invasión, aunque mi intención fuera amor. Que a veces el amor de madre, cuando no sabe dónde terminar, se convierte en algo que los hijos necesitan aprender a resistir. No digo que eso justificara el bloqueo total, sin conversación, sin dar la oportunidad de hablar. Eso sigo pensándolo y lo seguiré pensando, pero sí entendí que yo no era completamente inocente en la historia. Eso fue lo más difícil de aceptar. Los últimos 2 meses del embarazo de Valentina los viví en una especie de suspenso constante. Sabía por Fernanda que el bebé estaba bien, pero que había habido algunas complicaciones menores, presión alta de Valentina, algo de retención. Fernanda me lo contaba con cuidado, evaluando siempre cuanto podía decirme sin hacerme más daño. Yo escuchaba y callaba y por las noches le hablaba a Ernesto en la oscuridad. Algo que hago desde que murió y que sé que suena raro, pero que es lo único que me funciona cuando el peso es demasiado. Le decían a Ernesto, cuida a ese bebé, cuídalo, aunque yo no pueda. Y entonces llegó el día que no esperaba. Era las 2:22, porque miré el reloj cuando sonó el teléfono y ese número se me quedó grabado. Era un número desconocido. Casi no contesto porque pensé que era spam. Uno de esos robocalls de seguros o bancos que a veces llaman a deshoras, pero algo me hizo deslizar para contestar. Era una enfermera del hospital regional. Me habló con esa voz profesional y tranquila que tienen los médicos cuando están entrenados para no alarmar, pero están dando una noticia grave. Me dijo que estaba llamando en relación a Valentina Garza, esposa de Rodrigo Domínguez, y que yo figuraba en los registros como familiar. El bebé había nacido de emergencia esa noche, prematuro de 31 semanas, estaba en la unidad de cuidados intensivos neonatales, había una complicación, el bebé necesitaba una transfusión sanguínea y el tipo de sangre era inusual. Habían revisado los registros de todos los familiares cercanos porque necesitaban compatibilidad lo antes posible. Y yo aparecía en los registros médicos de Rodrigo de hace años, de cuando todavía me ponía como contacto de emergencia. Era yo, Ann. El único familiar con tipo de sangre compatible era yo.
Me quedé sentada en la cama con el teléfono en la mano y el corazón golpeándome el pecho de una forma que podía escuchar. Pensé muchas cosas en esos segundos. Pensé en Valentina, que me había bloqueado. Pensé en Rodrigo, que me había dicho adiós con una voz de papel. Pensé en todos esos meses de humillación silenciosa, de preguntas sin respuesta, de noches despierta buscando mi propia culpa. Pensé en el bebé que ni siquiera había visto en una foto, que solo existía para mí como una idea abstracta de nieto, y que ahora era un cuerpo pequeñísimo, en una incubadora, que necesitaba mi sangre para sobrevivir. No lo pensé mucho más. Me levanté, me vestí y fui al hospital. No fui con condiciones, no fui pensando en lo que diría cuando viera a Valentina, no fui ensayando un discurso sobre lo injusto que habían sido, no fui con la expectativa de que esto se convertiría en mi redención ni en mi venganza. Eso lo entendí después, cuando tuve tiempo de reflexionar. En ese momento, simplemente fui, porque era la abuela de ese bebé, y ese bebé necesitaba lo que yo tenía. El hospital olía a desinfectante y a café de máquina. Esa combinación que asocias para siempre con las malas noticias. Había un silencio peculiar a esas horas, solo el sonido de los carritos de los enfermeros y alguna voz a lo lejos. Me registré en admisiones, les expliqué por qué estaba ahí. La enfermera me llevó a una sala donde una doctora joven me revisó y me hizo el protocolo. Le pregunté cómo estaba el bebé. Me dijo que era muy pequeño, que estaban haciendo todo lo posible, que la transfusión era urgente. Firmé lo que había que firmar. Me donaron el brazo. Me acosté en la camilla, mientras estaba ahí con la aguja en el brazo, mirando el techo blanco del hospital, fue cuando me vino la ola, no de llanto, de algo más hondo, una especie de certeza tranquila que nunca antes había tenido en toda esta historia, que yo estaba haciendo lo correcto. No porque alguien me lo hubiera pedido con amabilidad, no porque me hubieran pedido perdón, sino porque ese bebé era sangre de mi sangre, y eso no lo borraba ningún bloqueo, ninguna distancia, ninguna narrativa de villana que me hubieran construido. Me dolió el brazo durante días. Fue el dolor más dulce que he sentido en mucho tiempo. Cuando terminaron de extraerme lo que necesitaban, una enfermera me llevó a una sala de espera pequeña, de esas que están apartadas de las generales, con sillas de plástico azul y una máquina de café que zumbaba en la esquina. Me dijo que el doctor pasaría a informarme cuando pudiera. Me senté me quedé mirando mis propias manos, que tenían todavía la marca del algodón adhesivo en el brazo. No sé cuánto tiempo estuve ahí sola, 1 hora quizás. Quizás más. El tiempo en los hospitales de madrugada tiene una textura distinta. Se dilata de formas que no se explican con el reloj. Pensaba en cosas pequeñas, en conexes, que no había cerrado bien la llave del baño al salir, que tenía ropa en la lavadora desde la noche anterior, que tendría que llamar a Fernanda en cuanto supiera algo. Me concentraba en esas cosas pequeñas, porque si me concentraba en las grandes, me desmoronaba, y entonces escuché pasos. Los reconocí antes de levantar la vista. Hay pasos que uno aprende a reconocer con los años, la forma específica en que alguien pisa, el ritmo. Eran los pasos de Rodrigo, los mismos pasos que reconocía cuando era niño y bajaba las escaleras de la casa un sábado por la mañana. Levanté la vista y ahí estaba demacrado, con ropa que claramente se había puesto con prisa, los ojos hinchados de una persona que ha llorado o que ha estado despierta demasiadas horas. Probablemente las dos cosas. Me miró, yo lo miré.
No nos dijimos nada durante lo que pareció un tiempo muy largo. Él rompió el silencio primero. Dijo gracias an solo eso, dos sílabas. Pero la forma en que lo dijo, con esa voz rota que no intentaba disfrazar nada, fue más de lo que 2 sílabas deberían poder contener. Yo quería decir muchas cosas. Tenía meses de cosas guardadas, preguntas sin respuesta, reproches justos y reproches injustos mezclados sin poder separarlos. Quería preguntarle cómo me había podido borrar así. Quería preguntarle si alguna vez había sido real lo que teníamos o si era solo una ilusión que yo había construido. Quería decirle que me había dolido más de lo que jamás podría explicarle, que hay un tipo específico de dolor que solo te puede infligir tu hijo y que él me lo había infligido sin pestañear. No dije nada de eso. Le dije, ¿cómo está el bebé? Rodrigo se sentó en la silla a mi lado y me contó, había nacido a las 11:20 de la noche, de emergencia por una complicación con la placenta. Pesaba 1,4 kilos. Tenía los pulmones inmaduros, pero estaba respirando. La transfusión era para estabilizar su sangre, que tenía un problema de compatibilidad con la de Valentina, algo que los médicos llamaron enfermedad hemolítica neonatal y que podía ser grave si no se trataba rápido. Habían revisado a todos los familiares registrados. Mi sangre era la que encajaba. Mientras Rodrigo hablaba, yo lo miraba y pensaba, este es mi hijo. Este hombre adulto con ojeras y las manos temblorosas es el mismo bebé que yo sostuve la primera vez con terror de romperlo. Y entre ese bebé y este hombre, algo se había enredado de formas que ninguno de los dos había sabido desenredar a tiempo. Le pregunté cómo estaba Valentina. Hubo una pausa larga, del tipo que contiene más información que cualquier respuesta a mí. Dijo, está bien, está con Elan, y después con más dificultad. Estaba, cuando supo que eras tú, la única que podía. Se quedó muy callada, no quise imaginar qué significaba ese silencio de Valentina. Tenía mis propias hipótesis, ninguna completamente generosa, pero me las guardé, porque en ese momento, en esa sala de espera de plástico azul y café de máquina, la única cosa que importaba era el bebé. Rodrigo y yo estuvimos sentados juntos durante un tiempo que tampoco podría medir. No hablamos de lo que había pasado. No había espacio para eso en esas horas. Hablamos del bebé, de los médicos, de si Valentina había podido comer algo. Fue una conversación de superficie, pero de una superficie compartida. Y eso ya era más de lo que habíamos tenido en meses. A eso de las 5 de la mañana, el doctor salió a decirnos que el bebé estaba respondiendo bien, que la transfusión había sido exitosa, que seguía en UCI-N, pero que las primeras horas eran las más críticas y las habían superado. Rodrigo se llevó las manos a la cara. Yo puse mi mano en su espalda sin pensarlo, ese gesto automático de madre que no necesita permiso para existir. YL Lloyd se quedó quieto debajo de mi mano y yo sentí sus hombros temblar. Fue ahí, en ese momento, cuando escuché los pasos más lentos, cansados, con ese arrastre de los pies que tiene alguien que lleva horas de pie y que camina con el cuerpo que le pesa. Levanté la vista y vi a Valentina en la entrada de la sala de espera. Estaba en bata de hospital, tenía el cabello recogido de cualquier manera, la cara sin maquillaje, los ojos de alguien que ha llorado hasta que ya no quedan lágrimas, sino solo el ardor seco que las reemplaza. Parecía más joven de lo que la recordaba. Parecía vulnerable de una forma que me descolocó, porque en mi memoria de los últimos meses, Valentina había ocupado el lugar de adversaria. Y los adversarios no deberían verse
así de rotos. No sé qué vio ella en mi cara. Espero que haya visto lo que yo intentaba proyectar, en que no estaba ahí para cobrar nada, que no tenía agenda, en que simplemente estaba. Ella cruzó la sala. Rodrigo se levantó y fue hacia ella y la abrazó con esa desesperación silenciosa de los hombres que no saben llorar en voz alta. Yo me quedé sentada. Cuando se separaron, Valentina se quedó parada un momento, mirando el suelo, y después hizo algo que no esperaban. Se giró, se acercó a donde yo estaba y se sentó en la silla que Rodrigo había ocupado. A mi lado, no dijo nada. Yo no dej. Nada. Estuvimos sentadas juntas en silencio durante quizás 10 minutos. En ese silencio pasaron muchas cosas que no tienen palabras y que no podría traducir aunque lo intentara. Sentí el calor de su brazo cerca del mío. Sentí su respiración todavía irregular, todavía cargada. Sentí el peso de todo lo que no se había dicho entre nosotras y también, por primera vez, algo que no había sentido en años en relación a esta mujer. Una compasión genuina, no forzada, no calculada, una compasión que nacía de verla en su forma más rota y reconocer algo de mí misma en ella. Eventualmente, Rodrigo volvió a la sala y se sentó al otro lado de Valentina. Y ahí estuvimos los tres, a mi hijo en el centro, Valentina y yo a sus lados, mirando las mismas paredes blancas del hospital, esperando noticias del mismo bebé diminuto que en su primera noche de vida había hecho lo que meses de conflictos no habían podido. Nadie habló de lo que había pasado. No, no. Pero esa misma noche, antes de que yo me fuera a casa, Valentina sacó su teléfono. Vi de reojo lo que estaba haciendo. Me estaba desbloqueando una red primero, luego otra, luego el teléfono. No dijo nada, no me miró. Ann solo lo hizo. Y guardó el teléfono en el bolsillo de la bata. Cuando llegué a casa, había un mensaje nuevo, sin texto, solo un emoji de corazón pequeño. El tipo de gesto que en otro contexto parecería insuficiente para todo lo que había pasado. Pero en ese contexto, viniendo de donde venía, era lo más grande que alguien me había dicho en mucho tiempo. Fernanda me llamó a las 7 de la mañana, le conté todo mientras ella alternaba entre el llanto y la risa de la forma que solo Fernanda sabe hacer, que es llorarse y reírse al mismo tiempo, como si las dos cosas fueran la misma emoción. Me dijo Anma, pareces una película Ale. Dije, las películas terminan en 2 horas. Esto lleva 3 años. Dormí ese día hasta las 4 de la tarde. Fue el primer sueño sin interrupción que había tenido en semana. Pero todavía falta la parte que más me costó procesar, la que me hizo entender que las historias de venganza rara vez son lo que parecen desde afuera, la que me hizo preguntarme durante días si lo que había pasado era justicia o si era algo más complicado, si el bebé nos había salvado a todos o si solo nos había dado una excusa para hacer lo que necesitábamos hacer de todas formas. Y también la parte que tiene que ver con Fernanda, porque en toda esta historia, en todas mis actualizaciones sobre el bloqueo y el dolor y la suegra excluida, he hablado muy poco de mi hija, y Fernanda tiene su propia historia en todo esto. Una que yo no vi venir y que cuando la supe me cambió la perspectiva de todo. Han pasado 4 meses desde esa noche en el hospital. El bebé se llama Mateo Ann. Llegó a casa 5 semanas después de nacer, cuando ya pesaba 2,7 kilos y los médicos dijeron que estaba listo. Fernanda y yo fuimos juntas a recogerlos al hospital. Valentina nos abrió la puerta trasera del carro y me preguntó si quería sostenerlo para el trayecto. Le dije que sí, con una voz que no salió exactamente bien,
pero salió. Mateo huele a esa cosa específica que huelen los recién nacidos que no tiene equivalente en ninguna otra parte del mundo. Lo sostuve en mis brazos en el asiento trasero de ese carro y pensé en Ernesto, en cuanto le hubiera gustado ser abuelo, en lo injusto que es el tiempo y lo caprichoso que es el azar. Pensé que si la enfermera hubiera llamado a otro número esa madrugada, si yo hubiera sido borrada de todos los registros y no solo de las redes sociales, quizás Mateo no estaría aquí, o quizás estaría, pero nosotros no nos habríamos encontrado de esta forma. Pero antes de llegar a esta parte luminosa, tengo que contarles lo de Fernanda, porque prometí hacerlo y porque es la parte de esta historia que más me pesa y la que más me hace reflexionar sobre los diferentes tipos de venganza que existen y lo que cada uno cuesta. Fernanda llegó a verme un domingo, 3 semanas después de la noche del hospital. Venía con esa cara que tiene cuando trae algo difícil guardado, a los ojos ligeramente más quietos de lo normal. La forma en que deja el bolso con demasiado cuidado sobre la silla. Me preparó café sin que yo se lo pidiera, que es otra señal, porque Fernanda generalmente deja que yo prepare el café porque dice que el mío está mejor. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me dijo: «Ama, tengo que decirte algo y necesito que no te enojes hasta que termines de escuchar». Le dije que lo intentaría. Era lo más honesto que podía ofrecerle. Fernanda me contó que 8 meses antes de esa noche en el hospital había tenido una conversación con Valentina, una conversación que yo no sabía que había ocurrido, larga y privada, en un café cerca del trabajo de Valentina. Fernanda la había buscado no para interceder por mí, sino porque quería entender por Fernanda, que siempre fue la más hábil para navegar las emociones complejas de esta familia. Sentía que había algo que no cuadraba, que el bloqueo total era demasiado extremo para ser solo una reacción a roces de suegra y nuera, que había algo más sano y lo había. Lo que Fernanda descubrió en esa conversación fue algo que yo no tenía manera de haber sabido, algo que Valentina guardaba desde antes de casarse con Rodrigo y que había ido acumulando presión debajo de todo lo demás. Valentina tenía una hermana, Daniela, 2 años menor, con quien había tenido una relación complicada toda su vida. Daniela era la favorita de sus padres, la que recibía más atención, más recursos, más defensa en los conflictos. Valentina había crecido con esa asimetría incrustada en la piel, con la sensación de que su valor en la familia dependía de lo que podía demostrar y no de lo que simplemente era. Cuando conoció a Rodrigo y empezó a conocerme a mí, algo en nuestra dinámica le activó algo muy viejo. La forma en que yo interactuaba con Fernanda, que era diferente de cómo interactuaba con Rodrigo, no porque quisiera más a una que al otro, sino porque Fernanda y yo teníamos más cosas en común, más cosas que hablar, más frecuencia de comunicación. Le resultaba demasiado familiar, demasiado parecida a lo que había vivido en su propia familia. Valentina no me odiaba. Valentina me tenía miedo. Tenía miedo de que Rodrigo terminara siendo el Rodrigo de su historia de infancia. El secundario, el que no era suficientemente visto. Why low Q high-zo, en lugar de decirlo, en lugar de hablarlo, fue protegerlo de la forma más conocida que tenía, alejándolo de la fuente del peligro percibido. Cuando Fernanda me contó esto, yo me quedé en silencio durante un buen rato, no porque no lo hubiera escuchado, sino porque necesitaba tiempo para que aterrizara, porque cambiaba la historia, no la justificaba completamente, no me hacía
irrelevante el daño que había sufrido, pero la cambiaba. Valentina no era la villana calculadora que yo había construido en mis peores noches. Era una mujer con sus propias heridas no resueltas que había actuado desde el miedo y no desde la maldad. Eso es mucho más difícil de procesar que la maldad. La maldad es cómoda. El miedo ajeno te obliga a tener compasión y la compasión cansa, pero hay más. Y aquí viene la parte que más me costó. Fernanda me contó que en esa misma conversación Valentina le había dicho algo sobre el dinero de Ernesto y específicamente sobre lo que Rodrigo le había contado. Rodrigo le había contado su versión, pero su versión tenía omisiones importantes. Le había dicho que yo había retrasado darle el dinero porque quería dárselo todo a Fernanda. No le había dicho que era Fernanda quien quería esperar para usarlo para su maestría. No le había dicho que yo había propuesto darlo al mismo tiempo a los dos y que Fernanda fue quien cedió y optó por buscar otra forma. La narrativa que Rodrigo le había dado a Valentina era la de una madre que favorecía a una hija sobre el hijo, y Valentina, con su historia de infancia, había recibido esa narrativa como combustible en una hoguera que ya estaba encendida. Rodrigo, mi hijo, él, que me decía que me quería, el que me habló con voz de papel para decirme que necesitaban espacio. Rodrigo había omitido, deliberada o inconscientemente, las partes de la historia que lo hacían a él incómodo para construir una narrativa donde él era el hijo no favorecido y yo era la responsable. Esto, que escucho contado así y parece simple, tardó en asentarse en mí de formas que todavía no termino de procesar, porque no es que Rodrigo mintiera exactamente, es que escogió qué verdades contar. Y esa elección tuvo consecuencias que duran años. Valentina construyó una pared basada en información incompleta. Yo sufrí el bloqueo basada en esa pared y Rodrigo, en el centro de todo, mantuvo la paz con su esposa a costa de la relación conmigo. ¿Fue venganza lo de Rodrigo? No creo que lo pensara así. Creo que fue algo más común y más triste. Fue la incapacidad de un hombre de sostener la incomodidad de ser el puente entre dos personas que se tensaban. Y la solución más fácil fue dejar caer un lado del puente, el lado que estaba más seguro de que aguantaría la caída. Tuve que pensar mucho en cómo manejar esto. Fernanda me preguntó si quería que habláramos los cuatro juntos. Le dije que necesitaba tiempo. Pasé 2 semanas cargando esto sola, volviendo a la terapia con Patricia, que para entonces ya me conocía bien y me escuchaba sin cara de lástima y me hacía preguntas incómodas. Le pregunté a Patricia si tenía la obligación de confrontar a Rodrigo. Me dijo, ¿a la obligación no existe aquí? La pregunta es, ¿qué tipo de relación quieres construir de ahora en adelante? Y si esa relación puede sostenerse sin nombrarlo. No podía. Hablé con Rodrigo solo, sin Valentina, porque lo que necesitaba decirle era entre nosotros dos. Lo invité a comer un sábado, a la misma cocina donde siempre habían pasado las cosas importantes de esta familia. Le cociné sopa de fideo con crema, porque es lo que le gustaba de niño. Y a veces los gestos pequeños preparan el terreno mejor que las palabras. Le conté lo que sabía no con ira, con esa calma que llega cuando ya lloraste todo lo que tenías que llorar y ya no te queda nada más que la claridad. Le dije que sabía lo que le había contado a Valentina. Le dije lo que había omitido. Le dije que entendía, quizás, por qué lo había hecho, que gestionar el conflicto entre su esposa y su madre no era fácil y que probablemente había encontrado el camino que parecía
más rápido. Pero que ese camino me había costado meses de exclusión, de dolor, de cuestionarme si era la villana de mi propia historia. Rodrigo no se defendió. Eso también me lo guardé como algo importante. No dijo que yo estaba exagerando ni que yo tenía mi parte de culpa. Se quedó mirando la sopa que no había tocado y me dijo, Ama, tienes razón, me acobardé and pizza y después no fue justo. No fue el discurso de reconciliación de película. No hubo llanto dramático ni abrazo cinematográfico. Fue un hombre de 34 años diciéndole a su madre que se había equivocado. Con la misma voz, baja y directa, con que admitía cualquier cosa importante. Y de alguna forma, eso fue suficiente, no para borrar lo que había pasado, no para convencerme de que no había dolor, sino para empezar a construir algo diferente sobre las ruinas de lo anterior. Con Valentina ha sido más lento, más delicado. Nos vemos los domingos ahora cuando voy a ver a Mateo. Ella me sirve café cuando llego. Yo traigo pan dulce porque descubrí que le gusta el de nata. No hablamos de lo que pasó, no directamente, no todavía, pero hay algo diferente en su forma de mirarme, como si la noche en el hospital le hubiera dado información que sus miedos anteriores no podían contener, en que yo sí era capaz de poner al bebé por encima de todo lo demás, que mi amor no tenía la condición de ser correspondido para existir. ¿Es esto venganza? ¿Es karma? Y he pensado mucho en esas palabras, en la venganza fría que te da la razón sin que tengas que hacer nada, en el efecto dominó donde una decisión desencadena otras que nadie planeó, en la venganza errónea, donde castigas a alguien por las heridas que te causó alguien diferente en otra época de tu vida. Valentina me hizo lo último a mí, Rodrigo me hizo lo primero a sí mismo, se cobró con mi exclusión el precio de su propio miedo. Y yo, si soy completamente honesta, me había cobrado sin saberlo en Valentina el peso de no entender sus razones. El karma, si es que esa palabra significa algo, no llegó como yo hubiera esperado en mis peores noches. No llegó como una humillación de Valentina, ni como que Rodrigo llegara arrepentido a pedirme perdón de rodillas. Llegó como un bebé de 1,4 kilos en una incubadora a las 2 de la madrugada. Llegó como mi brazo extendido sin condiciones. Llegó como un silencio compartido en sillas de plástico azul. Mateo tiene 4 meses ahora. Está gordo y ruidoso y tiene los ojos de Rodrigo y la nariz de Valentina y una expresión de perpetua indignación que yo juro que viene de Ernesto, cuando lo cargo los domingos y lo miro dormir con esa paz total que solo tienen los bebés y los que ya no tienen nada que perder. Pienso que quizás esto es lo que Ernesto quería decir cuando nos pedía que guardáramos el dinero para los dos, que la herencia real no era esa cantidad de pesos, ni la casa ni la parcela, era esto, la posibilidad de seguir siendo familia, aunque todo lo demás se rompa. Una semana después de que Mateo llegó a casa, Valentina me mandó un mensaje de texto en corto. Decía, gracias por aquella noche, gracias por no preguntar antes de ayudar. Él le contesté 2 palabras, es tu hijo y después añadí 3 más, y el mío no contestó de inmediato. Pero al día siguiente me mandó una foto de Mateo durmiendo con un gorrito azul que le quedaba grande, sin texto, solo la foto. Guardé esa foto en una carpeta que tengo en el teléfono con fotos de Ernesto. Me pareció lo más apropiado. Fernanda me preguntó la semana pasada si me sentía en paz con todo. Le dije la verdad, aunque no completamente, que todavía hay días en que recuerdo esos meses y siento algo que no es exactamente ira, pero que no es exactamente perdón tampoco, que es algo intermedio y sin nombre, que probablemente
se irá reduciendo con el tiempo si seguimos construyendo algo. Que la paz completa quizás es un destino al que no se llega de golpe, sino kilómetro a kilómetro. Fernanda Dello. Eso suena a algo que diría Patricia Anle de US. Que Patricia tiene razón en muchas cosas. Si alguien lee esto y está en una situación similar, ya sea de suegra excluida o de nuera que excluyó o de hijo atrapado en el medio, lo único que puedo decir es lo que aprendí a fuerza de hacerlo al revés. Primero, no hay resolución sin honestidad sobre las propias partes. No hay karma bueno ni venganza justa que no pase primero por mirarse uno mismo con la misma dureza con que mira al otro. Y a veces, lo único que separa la ruptura definitiva de la segunda oportunidad es una llamada a las 2 de la mañana de un hospital que todavía tiene tu nombre en un registro viejo. Sigo siendo abuela de Mateo, sigo siendo madre de Rodrigo, sigo siendo cautelosamente algo para Valentina que todavía no tiene nombre, pero que los dos lados están construyendo con más cuidado del que pusimos al principio. Ernesto, donde sea que estés, conociste a tu nieto. Te lo presento formalmente. Se llama Mateo y va a estar bien.